Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Y si estás aquí supongo que es porque quieres reducir la cantidad que vas a declarar en la renta, quieres hacerlo de una manera óptima y eficiente, y en este vídeo tutorial te voy a ayudar a hacerlo de una manera muy fácil y sencilla, entendiendo todo lo que hacemos. En este caso vamos a utilizar una plataforma que se llama TaxDown. Os voy a explicar en qué consiste, las características, el proceso que vamos a seguir, y os voy a enseñar con una demostración cómo realizar la declaración de la renta con TaxDown, que básicamente va a optimizar tu declaración para que pierdas la menor cantidad de dinero posible en todo este proceso y veas si puedes rascar algo dentro de todo este proceso de declaración de impuestos que se realiza en este caso en España. Pero antes de comenzar me he comprado una whiteboard donde tengo mis redes sociales, donde pongo básicamente la cuenta de Twitter y la cuenta de Instagram, y te las voy a dejar en el primer comentario para que me puedas seguir si te apetece, si tienes alguna duda, si quieres mensajearme, tener las mejores noticias, Twitter o interacción con la comunidad. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y antes de comenzar quiero decirte que si el video tutorial te gusta y te sirve y quieres realizar la declaración de la renta con TaxDown, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que cuando tú hagas la declaración de la renta tengas un descuento de hasta 10 euros. Evidentemente vamos a ver los planes asociados a esta plataforma, vamos a ver qué podemos sacar de ellos, y bueno, básicamente si al final te convence, recuerda que tienes un link de referidos en el primer comentario del vídeo de 10 euros. Y si al final también te sirve y te gusta, pues le vas a dar un super like y te vas a suscribir al canal si eso te sirve. Dicho esto, vamos a pasar a introducir la plataforma de TaxDown, que creo que es lo más importante. Básicamente TaxDown es un sistema automático en el que te va a ayudar, como he dicho, a hacer la declaración de la renta, pero el objetivo principal de esta plataforma es llegar a reducir la declaración de impuesto o la declaración de capital que vas a tener que pagar en todo este proceso. Es una plataforma que colabora con la agencia tributaria y que ejerce como asistente personal a la hora de declarar, en este caso, la renta. En este caso te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo funciona si es algo automático? El primer proceso consiste básicamente en que tú te registras y vas a tener que incluir tus datos fiscales, como puede ser, por ejemplo, tu clave PIN o el código de referencia de la casilla 505, que eso lo veremos a continuación. Con esto, TaxDown tendrá acceso a tus datos fiscales y luego tú tendrás que responder a una serie de preguntas que te van a hacer, que veremos también a lo largo del video tutorial, donde básicamente te van a encasillar en función de lo que tú respondas, si tienes X ingresos, si tienes doble pagador, etc. Estas son algunos ejemplos de las preguntas que te hacen, y en función de eso van a averiguar si pueden ahorrarte algo en la declaración de la renta de este año. Con eso ellos te realizan una propuesta de resultado, donde básicamente se establece una comparación entre la declaración de la renta original y entre la declaración de la renta que ellos te van a hacer, evidentemente, para que tú veas la diferencia de pago o de coste que conlleva este proceso. Te enseñan los resultados y te ponen básicamente la miel en el labio para que tú tomes la decisión de declarar la renta con ellos. Explicado este proceso, quiero también introducirte los diferentes planes que tiene la plataforma de TaxDown. En este caso vamos a distinguir entre 4 planes diferentes. El primer plan de todos, que es el plan más común, es el plan básico, en el que básicamente tú te puedes realizar una cuenta, se te realiza un borrador y se presenta con estas reducciones que hemos estado hablando, ¿vale? Este plan es totalmente gratuito. Luego está el plan Pro, donde vemos que tienes una asistencia, ¿vale? Una persona que es asistente, que está contigo, que te ayuda a hacer la declaración de la renta, y después la presentación. En este caso tiene una tarifa de hasta 35 euros. El tercer plan que encontramos se llama el servicio con ayuda o servicio live, que es de 45 euros. Y aquí ya entran temas como por ejemplo la declaración de criptomonedas, la declaración de acciones, y vas a tener a una persona en directo ayudándote en todos tus problemas. Y luego finalmente encontramos el servicio full, en el que básicamente los expertos realizan la declaración para ti por completo, y en este caso te llega a costar hasta 75 euros. Es decir, que básicamente encontramos 4 planes. Servicio full, que es el más caro de todos y más completo, tú no te encargas de nada, ellos se encargan de hacértelo todo y te cuesta 75 euros. Luego encontramos el servicio live, que te cuesta 45 euros, que básicamente una persona en directo, un asistente, te va a ayudar a hacer la declaración de la renta, y esto incluye temáticas como por ejemplo los CFDs, la declaración de acciones, la declaración de criptomonedas. Luego encontramos el servicio Pro, que es el servicio más o menos intermedio, que te cuesta unos 35 euros, y luego el servicio gratuito, ¿vale? Que es totalmente gratis y te va a dar un borrador con las deducciones que te aplica la plataforma de TaxDown tras responder a las preguntas que veremos a continuación. También está TaxDown para autónomos, que básicamente te permitirá regularizar los gastos que no se hubieran deducido anteriormente.
Dicho esto, creo que he dado una impresión muy general sobre la plataforma. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios. También te voy a dejar un link con la plataforma para que puedas acceder perfectamente, aparte del link que te he dejado para crearte la cuenta con esos 10 eurillos de descuento. Y dicho esto, lo que vamos a hacer es entrar directos a la plataforma de TaxDown, que me parece lo más interesante de todo. En este caso yo ya me he creado la cuenta, tienes que utilizar un email y un número de teléfono, y una vez te la creas vamos a acceder a ella. En este caso TaxDown tiene aplicación tanto dentro del teléfono móvil como dentro del ordenador. En el ordenador yo trabajo en Google Chrome, así que vamos a empezar en este caso desde el ordenador. Dicho esto, espero que la introducción te haya servido. Vamos al ordenador cagando leches. Bien, tigres, como estáis viendo, estamos dentro de la plataforma de TaxDown, yo ya estoy registrado y esto es lo que nosotros encontramos. Aquí vemos lo que ocurre cuando tú invitas a un amigo, ¿vale? Básicamente le das 10 euros de descuento, que es básicamente lo que os estoy dando a vosotros para que vosotros hagáis la declaración de la renta, en este caso. Nosotros nos vamos a ir a la parte de declaraciones, aquí, y básicamente podemos empezar a hacer nuestro borrador. También aquí a la derecha arriba vemos los planes que hay disponibles, como hemos visto, el plan Pro, el plan Live y el servicio Full, que es lo que yo os acabo de introducir. Evidentemente esto tiene diferentes características, que son las que os he ido comentando durante la introducción. En este caso vamos a hacer lo primero, que es la declaración. Yo siempre os recomiendo hacer esto primero para ver cuánto te puedes deducir en función de lo que ellos te digan, y para ello vamos a darle a empezar. Una vez le das a empezar, te dice empezamos, ¿presentaste la declaración de la renta el año pasado? No, en este caso no, yo no la presenté. Y ahora lo que vamos a hacer es selecciona tu método de acceso habitual a la agencia tributaria, ¿vale? Vamos a acceder con la cuenta bancaria o IBAN, vamos a darle a acceder y vamos a introducir los datos que nos indican aquí mismo. Por eso, una vez le has dado a acceder, empieza básicamente con la declaración y dice, háblanos un poquito de ti. Pues vamos a rellenar los datos personales, vamos a ir básicamente cubriendo todos estos aspectos, datos personales, propiedades, trabajo, autónomos, otros ingresos, deducciones, en fin, vamos a ir paso por paso viendo todo esto y al final veremos qué es el resultado. Le damos a continuar y dice, selecciona, antes de empezar necesitamos saber si has tenido alguna de estas situaciones. Puede que te interese, reside en el País Vasco, Navarra, Ceuta, Melilla, tenía... Y bueno, una vez completas los datos personales, vamos a ir rellenando todos los datos. Evidentemente no vamos a cubrir todos mis datos personales, por eso lo que vamos a hacer es volver una vez haya rellenado todo. Me parece muy interesante que nosotros veamos cuál es el proceso final y no mis datos personales, que al final no es lo interesante. Por eso vamos a viajar en el tiempo y volvemos ipso facto. Mira, esta es una parte donde realmente me quiero detener, ya que únicamente por haber introducido mis datos personales y que tengan acceso a mi renta, bueno, pues me parece interesante que veáis que tienen acceso, por ejemplo, a la cuenta de MyInvestor, donde básicamente yo deposité mi capital, al Banco Santander, algunos fondos de inversión que estuve depositando básicamente para hacer pruebas con las ganancias y pérdidas de esos fondos, ¿vale? Como estáis viendo, 45, 31, que tampoco es para tanto, pero que veáis que tienen acceso. Nosotros aquí podremos añadir inversiones, como puede ser las criptomonedas, y en función de lo que añadamos, pues nos solicitará tener un plan u otro. Pero esto me parece importante para que veamos, obviamente, a lo que tiene acceso el gobierno o básicamente la fiscalidad, Hacienda, para que básicamente contabilicen y computen todos nuestros gastos, todas nuestras inversiones y absolutamente todo. Yo ya he tenido que meter mis datos de propiedades, trabajo y autónomos, ¿vale? Que ya sabéis que en este caso, como youtuber, pues tengo que cotizar también como autónomo, aparte de mi trabajo convencional. Y en la parte de inversión, que ya sabéis que mi canal en parte va focalizado a eso, pues tiene bastantes datos relacionados con eso. Evidentemente no tiene todos, y eso básicamente es porque en muchos casos empresas como por ejemplo Binance, cuando yo me creé la cuenta, no informaba a la Hacienda española, aunque actualmente ya lo hace. De esta manera, bueno, para que veáis el acceso que tienen y que en posibles años futuros puedan aparecer aquí otros ingresos o otras inversiones que nosotros tengamos en otros brokers como puede ser Binance, Coinbase, etcétera. Pero me parece muy interesante que lo veáis de esta manera. Por eso vamos a seguir continuando, vamos a seguir rellenando este formulario y veremos el resultado final. Una vez lo has rellenado, también te va a hacer una serie de preguntas relacionadas con las deducciones, por si has donado tu dinero a una ONG, si has hecho inversión en algunos fondos como por ejemplo el Patrimonio Histórico Español, etcétera. Bueno, pues te puedes deducir capital si lo has hecho de esta manera. En este caso yo no lo he hecho, pero que sepáis también que es importante saber que tienen en cuenta las deducciones a la hora de que tú realices la declaración de la renta. Finalmente dice, procesando para conseguir el mejor resultado. Te devuelven, y nos apuntamos en TaxDown, el mejor resultado, 2.428,92 euros. Que la verdad que está bastante bien. Aquí pone que la devolución estimada es de 3 a 8 semanas. Y ahora lo interesante es compararlo con la deducción, o básicamente con lo que a ti te devolverían si tú hicieses la declaración de la renta convencional
en la plataforma que tiene pues el gobierno español para que tú hagas la declaración de la renta. En este caso yo tengo un borrador en PDF que se me ha generado automáticamente cuando tú te registras, evidentemente, y vamos a ver cuál es la comparativa. Recordemos que en este caso pues me estarán devolviendo 2.428,92 euros. Y en este caso, en el documento que veis también en pantalla, obviamente censurado por privacidad, únicamente aparecerá la casilla del resumen de la declaración y básicamente pone resultado o ingreso a devolver, en este caso pues lo que me tienen que devolver, y pone que es 1.326,02, que en este caso, vamos a ver, la diferencia es de casi 1.000 euros. Evidentemente, cuanto mayor sea tu capacidad económica en este caso, o la declaración que tú hayas hecho, bueno, pues esto puede cambiar. Esto depende evidentemente de las condiciones de todas las personas, ya que existe una gran serie de preguntas que tú vas a tener que responder, evidentemente con tu trabajo, con tus condiciones, para poder hacer una declaración óptima. Lo importante y lo que quiero enseñaros es que del borrador a la realidad, a lo de TaxDown, hay un trecho, y si por ejemplo en este caso la diferencia es tan grande, pues sí que te merece la pena, por ejemplo, crearte una cuenta pro, en este caso para hacer la declaración, contar con la asistencia de un profesional de esta empresa, y bueno, pues que te ayude a hacer la declaración y te ganas en este caso pues 1.000 euros, que me parece bastante razonable. Por eso, si te ha gustado este vídeo y consideras crearte una cuenta, como te he dicho, tendrás 10 euros de descuento con el primer link que te he dejado en el comentario de este vídeo. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, te da la opción de pedir la revisión de un experto, tú le das a pedir revisión de un experto y ya te tienes que pasar básicamente al plan pro. Por eso, si al final te ha convencido, introduces los datos de tu tarjeta y ya estaría. Si te ha servido el vídeo, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!